Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, reiterando el agradecimiento a cada uno de nuestros televidentes que cada sábado se dan cita con nosotros para poder recibir estas interesantes orientaciones médicas a través de BTV, Canal 32 y el espacio Algo Más que Vivir. También recordándole que vivir es mucho más que un simple existir y que la vida es el mejor regalo. Y usted no debe permitir que nada ni nadie haga de su vida algo miserable. Luego de conversar con la doctora Ramírez, médico oftalmóloga pediatra, ese interesantísimo tema, pasamos a este diálogo con la doctora Aranza Núñez, que es médico cirujana plástica, ¿verdad? Así es. Bienvenida al espacio Algo Más que Vivir. ¿Cómo está usted? Bien, muchísimas gracias. Estoy bien, gracias a Dios. Vi que tiene una gran amiga acá, ¿verdad? Eso es bueno, llegar a lugares donde uno se encuentra con esos amigos de infancia, comienzan las añoranzas, ¿te acuerdas de fulano, de Perencejo? Y como que se da una tertulia ahí. Yo estuve observando todo eso, Aranza. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante, pero también se da en caso de los hombres. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Sí. Porque cualquiera diría cirugía mamaria. Uno pensaría solo en mujeres, pero también hay hombres con gigantomastia. No, con ginecomastia. Ginecomastia. Ok, bueno, gracias por la aclaración. Entonces las mujeres sí se puede hablar de gigantomastia y los hombres ginecomastia. Ok, ¿cuál es la diferencia? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, en las mujeres la patología más frecuente es la macromastia, que es el aumento desproporcionado del tamaño de la mama en la mujer. Okay. En el hombre es ginecomastia, que es un aumento desproporcionado de la mama, pero en el hombre. Es decir, la proliferación de tejido mamario en el hombre. Y ya la gigantomastia va más, es la forma más grave de la macromastia, que es cuando a la paciente le resecamos un tejido excedente mayor de 1.500 gramos en la cirugía. Mayor de 1.500 gramos. ¿Cómo afecta esto la gigantomastia? Refiriéndonos a las mujeres, estoy claro en esto ya. ¿Cómo afecta la vida de las féminas cuando tienen ese volumen desproporcionado? Principalmente afecta de manera directa. Las pacientes se quejan principalmente de lo que es dolor en la espalda, el cuello, los hombros. También de esa humedad extrema en la parte inferior de la mama y esa maceración y ese oscurecimiento que se llama intértrigo inframamario. También la limitación para realizar actividades físicas y limitación para realizar actividades físicas. Exactamente. ¿Un problema? Para realizar ejercicio principalmente por el volumen que le impide y le da dolor cuando intentan hacer algún tipo de ejercicio, como por ejemplo correr o hacer algún tipo de levantamiento de otro peso. Doctora, ¿y a qué se debe este volumen mamario que a veces tienen algunas mujeres? ¿Eso es genético? ¿Tiene que ver con la raza? ¿Nos podría decir cuáles son? Pero se me iba a quedar otra cosa. ¿Es mito o realidad que el pollo, las hormonas del pollo hacen eso? La doctora se ríe. Bueno, cuéntenos, doctora. Sí, la causa principal de la gigantomastia, se ve, son factores genéticos. No hay una relación directa con la raza. Se ha estudiado, pero no se ha establecido que hay una relación directa con la raza. Sí, son los factores genéticos. También hay factores ambientales, como es el aumento de peso, la pubertad y el embarazo. Entonces, ¿en qué momento se decide esto de la cirugía para una paciente? Bueno, la cirugía se decide, principalmente la paciente es que la busca, por todas las limitaciones que antes mencioné. Doctora, no encuentro una prenda para vestir, siento vergüenza, me veo demasiado voluptuosa, me molesta tanto volumen, me molesta realizar actividades físicas, me duele mucho la espalda, se me realizan hendiduras a nivel de los hombros, se les realizan como unos surcos por la prenda por la presión que hace el brasier. Entonces, en ese momento
tomamos la paciente y le planteamos la cirugía y sus ventajas y sus desventajas. Muy bien, pero eso trae problemas a veces, doctora, con las parejas, porque hay parejas que dicen, déjate eso así, me gusta así. ¿Es así o no es así, doctora? Sí, lo que pasa es que... El hombre tiene que ir a la consulta también, claro, el hombre porque tiene que ser un equipo y llegar a un acuerdo. Por supuesto. Porque hay hombres que lo dicen claramente, pero me gusta así, ese volumen, y se sienten orgullosos. Sí, claro. En ese, como le dijo un cirujano, un hombre, tú lo dices porque no eres tú. Exacto. Adelante, Exacto. doctora. En ese caso, principalmente la queja es de que se va a reducir el volumen. A mí me gusta ese volumen, pero la paciente es la que tiene el problema. Sí. Ella es la que enfrenta todas esas limitaciones, que no encuentra brasier, que doctora, me gusta esa blusa, pero no hay mi size. O sea, mis senos no caben en una ropa habitual. Yo tengo que buscar en un lugar específico, pero entonces me queda grande de otro lugar. Entonces también los dolores y todo lo que puede estar enfrentando la paciente, también hay algo que a las parejas le tienen como un mito. Ajá. O esa creencia de que en toda cirugía mamaria se va a ver afectada la sensibilidad. Sí. Claro que sí, ese es un tema muy importante, es un punto que debemos tocar. Mira, hay un médico dominicano que habla de una técnica reconocida, de hecho, en otras naciones. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a él en otro espacio, que él habla de una técnica muy interesante, menos, podríamos decir, menos invasiva y que protege, pero más adelante ahora que usted está hablando de eso, lo recordé. Yo he recibido algunos reconocimientos fuera del país, pero eso de los tejidos siempre van a resultar afectados. Depende del tipo de técnica que se utilice y del caso de la paciente. Porque si, por ejemplo, es una paciente que tiene una macromastia o una gigantomastia, va a ser una resección importante y vamos a tener que movilizar tanto el complejo areola-pezón para poder resecar tejido suficiente, armarle una mama con una buena proyección, un buen tamaño. Entonces, ahí sí se ve afectada. Pero ahí no sería algo más estético, doctora. Influye lo estético y lo funcional. Porque lo estético en nosotros los cirujanos plásticos siempre está. Sí. Todo depende del motivo por el cual la paciente venga a nuestra consulta. Ya si es porque no le gusta, porque desea levantarlo, porque no... O sea, nada que le altere su diario vivir, que no sea nada funcional, bueno, ya eso es meramente estético, pero conlleva los mismos pasos. Todo paciente que tenga una gigantomastia se puede operar, ¿no hay contraindicaciones? Claro que sí, hay contraindicaciones. ¿Cuáles serían? Hay contraindicaciones, por ejemplo, pacientes con obesidad mórbida. La obesidad es pro todo. O sea, es protrombótico, proinflamatorio, proinfeccioso. Entonces, pacientes que tienen un índice de masa corporal, por ejemplo, en el caso de la gigantomastia mayor de 36, que es la relación entre el peso y la talla de la paciente, esa paciente se envía a que pierda peso. Usted dirá, doctora, pero tiene la mama muy grande, ¿por qué usted la va a mandar a perder peso? Perfecto, es cierto, pero ¿qué pasa? El 60% de la composición de la mama es grasa. Un 30% es tejido glandular. Es decir, que la paciente se beneficia de una pérdida de peso porque va a tener mejores resultados a largo plazo. También las pacientes que se operan con obesidad son muy propensas a presentar eventos tromboembólicos y también infecciones. Una alta incidencia de infecciones en pacientes que se operan con obesidad. Hay una esfera que es muy afectada cuando hay una gigantomastia, como bien usted ha dicho, y es la parte psicológica, el autoestima de la paciente. Casi siempre se habla de eso, de cómo resulta afectada y cuando recibe la operación, de cómo también como que su estima vuelve en sí, se sienten, como dicen popularmente, empoderadas. Así es. La paciente con macromastia o gigantomastia generalmente presenta una autoestima baja. Por lo que mencioné anteriormente, sienten vergüenza, tiene la necesidad de cubrirse porque les avergüenza y se sienten que no son atractivas por ese aumento desproporcionado. No la puedo acomodar, ¿cómo la pongo? ¿Cómo hago que se vea bonito?
Entonces, inmediatamente se realiza la cirugía. Entonces, la paciente, lo primero que pasa es que empieza a encontrar prendas de vestir. Claro. Entonces, la paciente se arregla, ya tiene ropa bonita, ya tiene ropa que la puede acomodar. Entonces, es un cambio del cielo a la tierra. La paciente se transforma definitivamente. Muy bien, vámonos a una pausa. Al regreso continuaremos con esta interesante conversación con la doctora Aranza Núñez. Hay algo que temen algunas pacientes, pero precisamente las técnicas han cambiado bastante, y es que no se note la cirugía, pero ustedes tienen técnicas para que no se note de que la paciente ha sido operada, ¿verdad que sí? Al regreso usted nos habla un poquito de eso. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Aranza Núñez, médico, cirujana plástica, reconstructiva y estética. Así es. Doctora, pero usted no me respondió si es mito o realidad de que este volumen que vemos en la gigantomastia es causado por el pollo, las hormonas. La gente siempre ha dicho eso, de que lo que vemos puede ser producido por las hormonas y el tanto comer pollo. No, realmente es un mito. Sí. Es un mito. La carne de pollo es una es una sí, es una carne rica en proteínas, una proteína magra que se utiliza para el equilibrio hormonal y el desarrollo de los músculos. Entonces, el origen de la gigantomastia es más inclinado a lo que son los factores genéticos y hormonales y ambientales, pero no directamente del pollo. Doctora, le decía antes de irnos a la pausa que hay pacientes, quieren que desaparezca el volumen, pero no quieren que se vea la cicatriz. Parece ser que al principio de estas operaciones se dejaban como las marcas, pero ahora hay técnicas que no dejan huellas visibles para este procedimiento. Siempre hay cicatrices, que sean discretas, que sean a nivel de los surcos, que sean menos evidentes, eso sí puede pasar. Por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen macromastia o gigantomastia, que son mamas grandes, esas son unas de las principales cosas que hay que hablar con la paciente en la consulta. Decirle que vamos a cambiar mamas grandes, voluminosas, por mamas más bonitas, más pequeñas, pero con cicatrices. En las reducciones mamarias siempre hay cicatrices. Ahora, que nosotros tengamos la facilidad de de poder producir cicatrices que sean menos perceptibles, el cuidado de la piel, que sean un poquito más discretas, el seguimiento que se le da a la cicatriz, ahí se le da una cicatriz más bonita y al final que sea estéticamente aceptable. Ahora, en el aumento mamario, que es donde últimamente se ha estado hablando de cicatrices mínimas de menos de 3 centímetros, ya ese es otro tipo de procedimiento que se utiliza cuando se van a colocar implantes. Ok. A nivel, ¿Y en cuáles casos se colocan implantes, doctora? Los implantes se colocan principalmente en casos de ptosis mamaria, que se caiga la mama, que haya poquito tejido, que no tengamos un tejido, una cantidad de tejido adecuado para poder levantar, que la paciente quiera volumen, entonces ahí sí. ¿Amamantar tumba las mamas? No a directamente. propósito de lo que usted está diciendo. No directamente. Pero hay mujeres, entonces hay mujeres que tienen un mito o que lo tienen como mito de que amamantar, no van a amamantar porque eso tumba la mama. Exacto, eso es un mito. Y los ginecólogos han dicho que el amamantar, el dar el seno, es muy beneficioso para la mujer en todo el sentido de la palabra porque reduce el porcentaje de desarrollar cáncer de mama. Es así, realmente, porque con la lactancia la mama alcanza su etapa de madurez. Pero no necesariamente por eso la lactancia es que tumba la mama o que se cae la mama por la lactancia. Realmente
la modificación del tamaño y de la forma de la mama se produce por el desequilibrio hormonal y el aumento de peso que se da con el embarazo. Perdona que la interrumpí, usted estaba hablando de las prótesis, cuando llevan prótesis y cuando no. Sí. ¿Podría usted continuar Sí, claro. Cuando podemos colocar prótesis mamaria en pacientes que no tienen, que tienen poquito tejido mamario y dicen, bueno, yo quiero levantar esto, pero quiero más volumen, quiero llenar más la parte superior y el volumen que tengo no me da, entonces ahí colocamos un implante. Okay. Dependiendo con diferentes vías de abordaje, porque tenemos diferentes vías. También hay pacientes que quieren agrandar más lo que tienen, sí, que también tienen su indicación. Okay. No todas las pacientes califican para la colocación de un implante. Ah, no todas califican. ¿Por qué, doctora? Las pacientes que tienen macromastia, por ejemplo, no califican, porque tenemos tejido mamario suficiente para poder hacer una reducción y reposicionar o reconstruir esa mama con un buen volumen sin tener que colocar una prótesis. Usted dice que no siempre, y si pierden es poca sensibilidad, doctora. Se puede ver afectada la sensibilidad del pezón, incluso un 5%, dicen las literaturas, que puede quedar con un entumecimiento alrededor del pezón. ¿Los conductos son afectados? Depende de la técnica quirúrgica que se utilice. Mientras más agresiva y mayor sea la resección, sí, claro, se pueden ver afectados. Hay un 30% aproximadamente de las pacientes que se someten a reducciones mamarias que no pueden, pierden la capacidad de lactar. ¿Y cuando hay un cáncer, doctora? ¿Cómo manejan ese tema? Generalmente a nosotros los cirujanos plásticos nos llegan las pacientes después que la parte oncológica. Sí, los cirujanos oncológicos la han tratado o en conjunto. Ahí es reconstrucción, ¿sería? Ahí es reconstrucción mamaria. Todo va a depender también, ¿qué vamos a hacer? Va a depender del estadiaje en que esté esa enfermedad de la paciente, o sea, el cáncer. Si está en estadio inicial, podemos hacer reconstrucciones inmediatas, pero ya si es una enfermedad avanzada que va a necesitar radioterapia, quimioterapia, entonces lo adecuado es hacer una reconstrucción secundaria o diferida para esa paciente. Es un área que las mujeres cuidan mucho, admiran mucho, y nosotros también los hombres, claro está. Entonces, cuando se ve afectado, la parte emocional de las mujeres es muy afectada también, se ve muy afectada. Así es. Ya sea por caída, por gigantomasia o porque se genere una situación de algún tumor. Esto afecta bastante y qué bueno que hoy en día podríamos nosotros decir que hay soluciones médicas para estas patologías, en algunos casos. La gigantomasia es una patología, ¿verdad? Sí. Se puede señalar así, que hay soluciones para estas mujeres, doctora. Así es. Pero algunas veces se resisten. He escuchado decir que una gigantomasia puede generar una desviación en la columna. ¿Mito o realidad es esto? Esto depende. ¿De? Depende, porque si es solo un caso aislado de gigantomastia, que no es una paciente obesa, sí puede contribuir a que se dé este tipo de proceso a nivel de la columna. Pero si es una paciente obesa y tiene gigantomastia, hay que estudiar el origen de esa patología a nivel de la columna. Sí. Pero eso va a depender mucho del caso, eso es individualizado. ¿Cuál es la edad recomendable? Porque en estos días llegó una información que una adolescente, la madre decidió hacerle un procedimiento más estético que de corrección. ¿Cuál sería la edad adecuada para un procedimiento de corrección o de cirugía para una gigantomasia, doctora? Bueno, yo diría que no hay una edad específica. No. No. Si la paciente tiene una clínica florida de todas esas cosas que ya yo mencioné. Continúe, doctora. Sí, de todas esas cosas que ya yo mencioné, como por ejemplo el dolor de espalda, incapacidad en la escuela para realizar sus actividades físicas. Si es una paciente menor de edad, sí. Los padres tienen que hacer un consentimiento, okay. una declaración jurada
Sí. de que ellos están de acuerdo con que a esa paciente se le realice el procedimiento Sí. realizado por tal doctor, bajo tal situación. Eso es en ese caso, pero si ya es con fines estéticos, eso Ok. se lo dejamos ya Muy bien. a la madre. Doctora, si alguien requiere de sus fabulosos servicios, ¿dónde encontrarla? ¿Cómo contactarla? ¿Cómo seguirla en sus redes sociales? ¿Podría decirme? Bueno, yo laboro en CIPLA, en la Clínica de Cirugía Plástica Avanzada, está ubicada en Gascue, y me pueden buscar en las redes sociales como @doctora.nunesplástica. @doctora Nunes Plástica. Nunes Plástica. Dígalo usted, por favor. @doctora.nunesplástica en Instagram. Su recomendación final sobre este tema tan importante que usted estuvo tratando, una reflexión final. Bueno, lo principal es buscar ayuda e información acerca de cualquier patología mamaria que usted pueda llegar a presentar. O sea, acuda a consulta, infórmese, edúquese. Cuando nos educamos sabemos específicamente a qué vamos y qué podemos esperar. Excelente. Ustedes permanezcan en la sintonía con BTV Canal 32. De nuestra parte es todo por el momento. Será hasta el próximo sábado, si así Dios lo permite. Pásenla bien.